Bueno, el tema de hoy es muy bonito porque quiero compartir con ustedes acerca de la obra misionera, de aquellos que anhelan servir al Señor en el anuncio de las buenas noticias de salvación, aquellos que anhelan trabajar en el campo misionero. Yo quiero compartirles hoy la palabra porque es un tema que es de mucha bendición para mí, porque me encuentro con muchas personas que me dicen: mire, yo lo voy a acompañar al campo misionero, yo quiero ir con usted, yo quiero ir con usted. Y me gozo que me digan eso, porque ya los años que estoy entrando, pues sé que el tiempo que me queda no es mucho y quisiera compartir con otros las experiencias en cuanto a este campo, y en base a la palabra, pues yo sé que uno necesita ser capacitado para una labor, y obviamente cuando el llamamiento viene de Dios, déjeme decirle que Dios no llama a gente capacitada. Dios llama a personas que están dispuestas a poner la mano en el arado y los capacita. Y yo estoy siendo capacitado. Y en lo poco que voy aprendiendo, tal vez por mi falta de, de poner más empeño en la capacitación, así va el proceso, ¿verdad? Todo aquel que anhela ser capacitado para la obra misionera debe de saber dos cosas muy importantes. Y con esto voy a comenzar el programa de hoy. Y es que dice la Biblia en 2 Timoteo 2:6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así es que no piense de que ya usted empezó a trabajar en ese campo y ya usted ya está viendo los frutos. Muchas veces pasa años y vemos como que si no va a haber fruto de la labor que estamos desempeñando, pero en su momento Dios se va a manifestar. Y otra de las cosas que es bien importante saber es que dice la Biblia en 2 Timoteo 2:4: ninguno, dice, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que si usted es alguien que anhela el campo misionero o ser un enviado a las naciones a anunciar el mensaje, pues prepárese, porque es necesario saber esto. Usted tiene que guardarse con integridad para que Dios lo use. De esto quiero hablar y le voy a dar unos cuantos versículos, pero vamos a orar para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que sea de bendición para los creyentes. Y acuérdense, amados oyentes, que para los que no son creyentes, no son cristianos todavía, hay oportunidad, porque doy la palabra para el pueblo de Dios. Y para el que no lo es todavía, en base a lo que la Biblia dice, pues hay oportunidad también para ese tipo de oyentes. Así es que nadie se queda fuera en este programa. Los dos grupos: los salvos, a ser capacitados para lo que anhelan hacer en el campo del evangelio, y los que no lo son, a que vengan a Cristo. Si es que oramos y continuamos en el programa. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que me da de poder compartir con la audiencia. Sé que cada vez que comparto es una bendición, se regocija mi corazón, porque sé que hay muchos que se reportan donde ha sido de bendición la palabra que se está dando, no solamente en radio, sino en diferentes medios que tú has puesto para que se pueda difundir las enseñanzas de tu palabra. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, déjeme decirle que comencé de esta manera, pues estoy muy contento de poder tener la oportunidad, porque los que me conocen saben que el campo en la obra misionera, pues es mi pasión. Me gusta ese campo, y más cuando descubrí eso que ya le mencioné, que nosotros, cuando hemos descubierto para qué Dios nos ha enviado a la tierra, cuando hemos encontrado ya el, el don que Dios nos ha dado y nos desempeñamos en esa labor, es algo bonito. Entonces yo quisiera, como le dije ya, por mis años que tengo,
como pasarle la estafeta. Yo quisiera pasársela a mis hijos, pero si mis hijos Dios no los ha llamado a ser misioneros, pues dentro de los que Dios me permite pastorear, dentro de lo que me permite el Señor hablarles de la palabra, yo quisiera que se levantaran muchos, así como su servidor, con esa pasión de llevar el mensaje. Y sabe, cuando vemos cuál es la delegación de un misionero, de un enviado de Dios, lo vemos en la palabra, en Mateo 28, 19 y 20 dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Aquí vemos en este pasaje que todos lo conocemos como la Gran Comisión, porque es el mandato central de la actividad misionera en cuanto a la fe cristiana. Entonces, arrancamos con esto. ¿Por qué? Porque la obra misionera tiene que ser a personas que verdaderamente están dispuestas a llevar a cabo una labor. Y qué mejor con una vida intachable, podemos decirle así, en cuanto a lo que le leí primero, que el apóstol Pablo está recomendando que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque si un misionero o un predicador, un mensajero de Dios, un enviado al mundo, a las naciones, a enviar el mensaje, se está contaminado, el mensaje Dios lo respalda, pero no respalda al mensajero. Y yo siempre he dicho, yo no quiero ser un mensajero que al final de la carrera sea descalificado, como aquellos que les dijeron, Jesús mismo habló de ese tema, donde a algunos se les va a decir, no les conozco. Gente que trabajó en la obra, hicieron mucha labor y Dios respaldó su palabra, porque hizo milagros, hizo grandes prodigios aquel mensajero, pero él fue descalificado al final de la carrera. Y yo no quiero servirle así. Créame que con todo mi corazón le digo, no quiero servir así. Yo quiero ser una persona que al terminar mi carrera yo sea aprobado, y el anhelo de mi corazón de pasarle la estafeta de fe a alguien que quiera trabajar en este campo es que tenga ese sentir que yo tengo de no ser descalificado. ¿Y cómo podemos prepararnos para eso? Pues no enredándolos en los negocios de la vida. Si le vamos a servir al Señor, es al Señor al que le vamos a servir. Entonces vemos que ese debe de ser el anhelo del corazón de todo aquel que quiere trabajar en la obra del Señor. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros no debemos de hacer acepción de personas, decir a este, decirle o predicar a este, no, porque este versículo enfatiza la importancia de compartir el mensaje de Jesucristo a todo el mundo, independientemente de quién sea la persona. Obviamente, si hay personas que no le quieren escuchar, pues déjenlos que no le escuchen, pero el deber de nosotros es anunciar el mensaje y anunciarlo con esa capacitación que debemos de tener. El deber de todo enviado es anunciar el mensaje y anunciarlo con la gracia que Dios da, reconociendo que la misma Biblia dice, Jesús lo dijo, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. De hecho, hay otro versículo que dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hay personas que no van a querer escucharnos, pero si somos enviados de parte de Dios y con esa gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Vamos a anunciar el mensaje a otros de una manera sin molestarnos si no quieren creer en lo que estamos anunciando. Yo conozco mensajeros que maltratan a la gente. Yo le compartía en una ocasión que vi a un predicador en un bus, y porque la gente no le atendió muy bien en el mensaje, porque él predicó y después se puso a pedir y él se puso a insultar a la gente porque la gente no le quería dar dinero. Entonces yo pude ver que el hombre estaba predicando no por amor a las almas, sino por amor al dinero que le iban a dar, y como vio que no le dieron nada, se puso a maltratar a la gente. Entonces es terrible, pero hay otros que sutilmente dan unos grandes mensajes, viven una vida que parece que está bien, pero a la larga se va a saber, porque dice la Biblia que no hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta, sea buena o sea mala. Entonces hay algunos que son sorprendidos en que están viviendo una doble vida. Dios ha respaldado el mensaje que dan porque es su palabra, pero
aquella persona está siendo descalificada porque su conducta no es buena. Entonces, una vez le digo, la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y eso tenemos que decírselo a las personas, independientemente si les gusta o no. El que no le gusta, pues simplemente déjelo y no se ponga a pelear con las personas cuando usted salga a ese campo al que Dios lo está enviando. Si este es el caso que usted anhela, ese trabajo, porque es un trabajo. Un enviado necesita el poder del Espíritu Santo. Eso tenemos que saber. Que una persona, hace poco me compartía un pastor que me dice: en la iglesia el Espíritu Santo está bautizando. Ese es un poder glorioso en la vida de un creyente para salir al campo. ¿Por qué? Porque cuando se recibe ese poder sucede lo que dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder, y esto lo dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche bien: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted es un mensajero hondureño, o en mi caso soy hondureño, usted es un salvadoreño, guatemalteco, mexicano, estadounidense, de donde sea, usted vive y puede ser que vaya a Jerusalén, puede ser que vaya a esos lugares, pero en este caso, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos, le está hablando algo impactante, porque les dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en estos lugares. Entonces ahora nosotros, por medio de la revelación del Espíritu, podemos ver que Jerusalén, en mi caso, tipifica mi casa, que yo, al tener ese poder del Espíritu Santo, puedo ser testigo en mi casa, porque no estoy en Jerusalén. No estoy en Judea, pero estoy en la iglesia, que Judea representa la iglesia, Samaria representa el mundo, allá con los de afuera. Entonces, y hasta lo último de la tierra. Entonces, para ser un mensajero o un servidor en la obra misionera o en la mies, que es mucha, por supuesto, ya lo vamos a ver, y entonces debemos de saber que necesitamos ser revestidos de ese poder. Y no solamente eso, hay algo más para ese poder, para combatir aquello que nos quiere hacer que nos enredemos en los negocios de la vida. Cuando tenemos ese poder del Espíritu Santo, vamos a poder combatir todas aquellas ofertas que vienen para desviarnos del propósito de Dios, porque el enemigo sutilmente quiere que estemos coludidos en el mundo, y así no vamos a ser competentes en el campo misionero. Entonces yo estoy compartiendo esto por la necesidad que yo siento de que hay mucha necesidad, hay mucho campo donde trabajar, y similar así como Jesús le dijo a los discípulos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay necesidad de misioneros, hay necesidad de personas que se comprometan a difundir el mensaje del evangelio. Yo le decía a los hermanos, cuando yo voy al campo misionero, hay mucha gente que saben que voy de Estados Unidos y se alegran cuando dicen: viene el misionero a Estados Unidos, piensa que lo que ando es dinero, los dólares. Y yo lo que ando es la presencia de Dios. Eso es lo que ando. Y si ando en la presencia de Dios conmigo, a los lugares donde yo voy, Dios se va a manifestar, ya sea como proveedor, como sanador, como restaurador. Porque si yo no ando dinero y veo una necesidad, yo le digo: Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Lo dice la palabra: mí es el oro, mí es la plata, dice el Señor. Y si yo soy hijo de Dios, yo debo de tener esa fe que soy hijo de Dios. Y yo le digo: Padre, aquí hay una necesidad, manifiéstate, aquí hay una necesidad. Y Dios envía a las personas que llevan el recurso que esa gente necesita. Entonces yo soy un enviado de Dios con esa fe inquebrantable de que Dios provee. Entonces esa es la forma que yo le trabajo. Entonces hay personas que piensan que el dinero lo soluciona todo. Claro, hay cosas que sí se solucionan con dinero, pero yo he ido a lugares donde hay necesidad de, por ejemplo, la construcción de un templo, y solamente le decimos: Señor, provee, envía el dinero, envía misioneros también con dinero. Unos vamos con la palabra, otros vienen con la provisión material, y así trabaja este campo. Entonces debemos de saber que si somos enviados de Dios, debemos de capacitarnos, saber
¿Cuál es la función de un misionero? Es ser capacitado con ese poder del Espíritu Santo, tener fe, que haya fruto de que somos verdaderamente siervos de Dios, que hemos sido enviados porque Él le ha placido. Entonces, vemos que en Mateo 9, 37 y 38, dice: entonces dijo a sus discípulos Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién se estaba refiriendo? Él no estaba diciendo, díganme a mí que yo envíe obreros a la mies. Se estaba refiriendo al Padre. Jesús se estaba refiriendo al Padre, aquel que lo envió a él a venir a convertirse en una persona aquí en la tierra. Él está hablando del Padre. Entonces, todo misionero, todo mensajero que anhela trabajar en ese campo, debe de saber que hay un Padre por excelencia a quien debemos acudir. Por medio de Jesucristo podemos llegar a Él con las peticiones. Entonces, eso a mí me ha funcionado. He optado a ese Padre por excelencia, como siempre lo he mencionado en muchos de los sermones. Siempre he dicho, yo desde el día en que se me reveló que Dios es mi Padre, yo tengo acceso y mucho acceso a su presencia, a tal grado que no me preocupo cuando no hay nada. No me preocupo porque sé que tengo un Dios que dice que Él es el dueño del oro y la plata. Y si no es por negligencia mía que no tengo nada, es porque Dios quiere manifestar su provisión. Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, ahorita estaba pensando que tenía que cambiarle las llantas al carro. Y se dio una oportunidad de sembrar una pequeña ofrenda en el campo misionero. Sembré aquí, sembré en varios lugares, aunque sea poco. Se fue el dinero para las llantas del carro. Y no le estoy hablando de poco dinero. Cambiarle 4 llantas a un carro, estoy hablándole de mucho dinero. Pero por haber distribuido en la obra misionera me quedé sin plata. Y de repente me llama un hermano justo cuando mi cuenta se quedó sin nada porque lo compartí. Me llama un hermano, me dice, le tengo algo para su carro, véngase al taller. Y me llego y me le cambian las 4 llantas del carro. Y me da un abrazo y me dice que Dios lo bendiga. Dios puso en el corazón, le digo yo, siervo, pero yo no tengo dinero para pagarle ahorita, hasta en unos días le voy a dar. No, me dijo, es que Dios puso en mi corazón que le comprara las llantas a su carro. Entonces, o que le pusiera, las llantas a su carro. Entonces, él las consiguió, no sé si las compró. Pero mire qué bonito trabaja el Señor. Entonces, eso es lo que a mí me motiva compartir de este tema, porque si usted anhela, como le digo, servirle al Señor como misionero, usted tiene que saber que tiene que depender de Dios. Entonces, si usted, como le vuelvo a repetir, es un enviado de Dios y tiene integridad en su corazón, usted debe de estar seguro que la provisión viene de Dios. Entonces, cuando usted salga para algún lugar a llevar la palabra, usted va a ser respaldado de parte de Dios y qué lindo es que al final de su carrera usted obtenga el premio de esa labor que usted está desempeñando, porque eso va a ser un hecho, y no que le digan al final, Moisés, no te conozco. Eso será terrible que suceda eso. Y yo le pido al Señor cada día conocerle más y más. Entonces, de un enviado debe de tener integridad. Eso es lo que un enviado debe de tener integridad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos siendo enviados para hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice en 2 Corintios 5, 20 y 21. Escuche bien lo que dice. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Entonces, por eso tenemos que no enredarlos en los negocios de la vida. Y qué bonito con un buen testimonio ser un misionero de buen testimonio. Entonces, que la gente lo diga y no sea que nosotros lo estemos diciendo, yo tengo buen testimonio. No, que sea la gente la que vea de que verdaderamente somos enviados de Dios. Entonces, hablamos por Cristo cuando les rogamos, dice a ustedes que se reconcilien con Dios. Aunque Cristo no tenía ningún pecado,
Dios lo hizo cargar con los nuestros, dice, para que por medio de él fuéramos declarados inocentes ante Dios. Entonces la función que andamos haciendo como predicadores, como misioneros, esa es. Entonces yo he visto, por ejemplo, en un lugar que Dios me permitió en Honduras ir, y vi una página de unos misioneros y yo los conocí, los misioneros. Entonces ellos les andaban haciendo cosas a la gente, dándoles cobijas, ropa, zapatos, camas, pero yo veía que al tiempo que yo iba, la misma pobreza de aquella gente, que de hecho en sus páginas, en las páginas web, en internet, ahí ponen a aquella gente pobrecita. Entonces, y esos misioneros han hecho unas grandes mansiones. Y la gente siempre pobrecita y siempre llevando cositas, siempre manteniendo a la gente pobre. Entonces yo le dije al Señor, bueno, si me ha llamado al campo misionero, yo les voy a enseñar algo diferente a esta gente. Yo les voy a enseñar a la gente que el dueño del oro y la plata no es el misionero, sino que eres tú. Y yo les voy a enseñar a esta gente cómo cultivar la tierra, pues ese es mi campo, yo soy agricultor también. Entonces yo le digo, mire, si yo voy a sembrar algo, alguna planta, yo de rodillas hago el agujero, estoy haciendo, cavando la tierra, haciendo un hoyo ahí, y le digo, Padre, aquí va a producir estas plantas que estoy sembrando para poder bendecir, también para recaudar fondos, para seguir anunciando la obra misionera. Entonces, si yo vendo guineo, por ejemplo, vendo caña, vendo jugo, una parte es para comprar la provisión que yo necesito y otra parte siempre es para llevarle una provisioncita a alguien que la necesita. Entonces, de esa manera yo enseño en el campo misionero. Entonces, si usted se quiere unir conmigo a la visión de ser un misionero, tiene que dejarse guiar, ¿verdad?, del Espíritu Santo que ha sido puesto en usted, pero también tiene que ponerse en la misma visión, ¿verdad?, en lo que estoy yo enseñando, en lo que estoy compartiendo. Claro, si Dios lo usa a usted en el aporte económico, en lo material, porque yo he ido a lugares donde no he tenido ni $1 para ofrendar, pero les he ministrado fe y allí mismo hemos orado para que Dios envíe la provisión. En un viaje a un lugar le pedí al Señor que proveyera y Dios proveyó para comprar el terreno, proveyó para los recursos para hacer el templo. Ahora hasta el templo le pedimos que llegara un proyecto allí, ya sea privado de parte del gobierno, de luz, de agua, y ya todo eso llegó. Y también le pedimos al Señor que proveyera los recursos espirituales también. Y ha llegado ayudas al pastor y hemos visto cómo Dios se ha manifestado de una manera que, de hecho, a los 3 días de haber ido al lugar, yo le pedí al Señor que proveyera el Señor misioneros que llevaran dólares también. No solo que anduvieran solamente como yo andaba, sin dinero, pero ministrando la palabra de Dios, que somos hijos de Dios, que es el dueño del oro y la plata, y si somos hijos de Dios, pidámosle a Dios que envíe a los que van a traer ese dinero que se necesita para comprar, para construir. Y dicho y hecho, en una semana llegaron unos misioneros y fueron a ofrendar $2,000. Y así se pudo ver el proceso de la construcción de un templo que está hermoso. Entonces un misionero debe tener disposición, entrega total a la obra de Dios para que haya resultados de su labor. Vemos en Isaías cuando dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Qué bonito sería que alguien me dijera un día, yo quiero ir con usted, yo quiero, y yo sé que van a ser mucho mejor los misioneros que Dios va a levantar después de terminar mi carrera. Se van a levantar mucho más que mí, porque ese debe ser el anhelo de todo servidor de Dios, que el que lo va a reemplazar, porque llegan los años donde ya yo no voy a poder ir al campo. Entonces van a haber otros que lo van a hacer, porque están jóvenes, están con toda la fuerza. Entonces, que vayan a anunciar al mundo que Dios les ama. Esa es la labor de un misionero y esa es mi labor, anunciarle al mundo lo que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos de saber. Y otra cosa que debemos de saber
es que si somos enviados, vamos a tener padecimientos. Hay gente que no lo trata bien a uno, pero usted tiene que saber que si Dios amó al mundo, entonces nosotros tenemos que amar también al mundo y no tomar en cuenta los maltratos que nos puedan dar. Porque el misionero tiene que tener un corazón blindado. Porque dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús dice en la palabra, cuando él se estaba despidiendo, estaba orando por los discípulos y le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí vemos la importancia del evangelismo y las misiones, llamando a los creyentes a llevar el mensaje de salvación. Entonces, si Jesús dice, como me enviaste a mí al mundo, así yo los estoy enviando. Entonces, todo enviado de Dios debe de saber que Jesús tuvo padecimiento y nosotros lo vamos a tener que padecer. Y hay gente que piensa que por ser un misionero la gente lo va a tratar bien. A veces los tratan muy mal y eso debemos de saber. Entonces, un enviado debe tener, como le dije al principio, integridad. ¿Por qué? Porque se necesita la integridad de corazón para ser usado de una manera poderosa. Entonces, vemos que Jesús vuelve a decir en Lucas 10:2 dice, la mies es a la verdad mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesario, amados oyentes, orar para que Dios envíe trabajadores a la mies, a la obra. Ese es el anhelo de mi corazón, que de los oyentes del programa Proclamando a Jesucristo, un día yo escuche decir, mire hermano, que usted con la palabra me motivó, ahora yo soy un misionero apasionado por anunciar la salvación de las almas y qué bonito, me voy a sentir contento. De hecho, ya tengo personas que me escriben, me dicen, mire, tal cosa me bendijo el Señor y usted la mencionó y eso es lo que yo estoy anhelando hacer. Algunos ya lo están haciendo. Entonces, no como algunos que si se levanta uno, lo ven como competencia, lo ven como que lo van a poner en la banca, como dicen. No, en mi caso no es así. Yo cuando alguien me dice, hermano Moy, gracias por esa pasión que tiene usted por las almas y yo quiero estar cerca de usted para acompañarlo, a mí me bendice y gloria a Dios por eso. Entonces por eso Dios puso en mi corazón compartir este tema. Perdone que no es que le esté diciendo que yo soy el gran capacitado en este campo. Soy un aprendiz, pero lo poco que estoy aprendiendo lo estoy compartiendo con ustedes, porque si tienen ese anhelo, que lo hagan de una manera. El evangelio de Jesucristo es poderoso y sencillo cuando lo hacemos de esa manera, no para llenarnos de orgullo vanaglorioso, cuando ya lo empieza a usar el Señor, porque una de las cosas es que Dios lo va a usar a usted en las sanidades, lo va a usar en la provisión, lo va a usar en la restauración de matrimonios, de reconciliación, porque de todo eso tiene un misionero, debe de tener eso. Entonces, eso es bonito. Usted va a ser amado de muchas personas, pero también despreciado por muchos. Déjeme decirle que similar como la obra que Jesús desempeñó en esos 3 años de su ministerio. Vemos que cuánta gente lo menospreció y hasta lo llevaron a la cruz. Pero era un plan perfecto de Dios por amor a nosotros. Así es que, amado oyente, si usted todavía no está en Cristo, venga a Cristo y conviértase en un misionero también. Conviértase a Cristo y usted va a ser bendecido. O si Dios lo capacita para ser un gran profeta de Dios, un gran maestro, un gran pastor, ¡qué bendición! Porque estamos en este tiempo, se están manifestando todavía los 5 ministerios que habla la palabra. Entonces, pero en este caso, como lo más fuerte mío, pues Dios me ha dado corazón de pastor también, pero lo más fuerte en lo que estoy trabajando en el campo misionero, y quería ministrar esto porque sé que es una bendición. Así que perdónenme que el tiempo se fue. Yo solo quiero orar en este minuto y decirle a Dios, gracias Padre, porque me has permitido hablar de lo que a mí me gusta. El campo misionero es algo que me apasiona y quisiera que otros se unieran con esa visión de llevar el mensaje de buenas nuevas de salvación, y que al final de la carrera, Padre, los que hemos puesto la mano en el arado, seamos calificados allá aquel día cuando seamos presentados para recibir la recompensa y la entrada a ese reino inconmovible. Padre, gracias, bendice a la audiencia y guárdales en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Bueno, si usted escucha a través de la radio, reporte la sintonía y está el teléfono al final y usted puede hacernos saber de dónde nos escucha. Si me escucha por las redes sociales, pues de igual manera, ahí está la forma como usted me puede hacer saber de qué lugar usted escuchó el mensaje, que es de mucha bendición saber de a dónde nos reportan la sintonía. Bendición.